Llegué a la casa de mi abuelo sin avisar en medio de una tarde cualquiera, y cuando la puerta de madera pesada se abrió frente a mí, me encontré con su rostro blanco como la cal y sus ojos completamente desorbitados por el terror. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada que no correspondía en absoluto a sus 74 años. Me empujó a trompicones hacia el centro del comedor y me susurró con una voz temblorosa que apenas reconocí: «Métete debajo de la mesa de caoba ahora mismo y no hagas el más mínimo ruido». Obedecí al instante, creyendo que el pobre hombre había perdido la cabeza, arrastrándome por el suelo encerado hasta encogerme por completo contra la pared. Y entonces escuché las llaves girar en la cerradura, los pasos inconfundibles de mi propio marido entrando al pasillo y las malditas palabras que él pronunciaría en los siguientes 40 minutos destruirían sin piedad todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Pero antes de contarte la monstruosidad que tuve que escuchar agachada sobre ese suelo frío, revisa si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero antes de contarte la monstruosidad que tuve que escuchar agachada sobre ese suelo frío, revisa si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. 3 años de matrimonio pueden parecer muy poco tiempo cuando lo dices en voz alta frente a los demás, pero a mi edad son una eternidad suficiente para construir hábitos compartidos, crear recuerdos profundos y formar rutinas ciegas que terminas confundiendo con la felicidad absoluta. Me había acostumbrado a despertar cada mañana sintiendo el peso de su respiración contra mi nuca y oliendo el aroma penetrante del café solo y sin azúcar que él preparaba meticulosamente en la cocina a las 7 en punto. Asimilé sin hacer preguntas la extraña manera en que doblaba sus toallas al salir de la ducha, dividiéndolas siempre en 3 partes exactas con una obsesión que yo confundía torpemente con simple orden y disciplina masculina. Yo amaba a Gonzalo con toda el alma, sin reservas y sin dudas, y necesito confesar esto en voz alta porque es la única forma que tengo de explicar por qué la puñalada trapera que me clavó por la espalda me dolió hasta dejarme sin aire. Nuestros caminos se cruzaron en una ruidosa cena de Navidad de la empresa cuando yo apenas tenía 21 años. Era una simple estudiante universitaria en prácticas y tenía la cabeza completamente llena de pájaros. Él acababa de cumplir los 32. Trabajaba como comercial de maquinaria industrial y recuerdo que se pasó toda aquella noche apoyado en la barra del fondo con una copa en la mano, observándome fijamente con una intensidad silenciosa que me hizo sentir la mujer más especial del mundo. Mi piel blanca como la porcelana se encendía de vergüenza cada vez que su mirada oscura se cruzaba con mis ojos de un azul profundo, y supongo que mi extrema juventud, mi inexperiencia vital y mi rostro de niña buena fueron el lienzo en blanco perfecto para la gran estafa que él estaba a punto de dibujar. A esa corta edad yo sentía verdaderamente que el mundo entero estaba a mis pies, y el simple hecho de que un hombre mayor, innegablemente atractivo y con la vida resuelta se hubiera fijado en mí, me hacía sentir la protagonista absoluta de un cuento de hadas. Intercambiamos números de teléfono bajo la lluvia al salir del local. Me invitó a cenar 2 días después en un restaurante italiano muy elegante, y en menos de 14 meses ya estábamos plantados frente a un altar jurándonos amor y lealtad eterna frente a todo el mundo. Por la naturaleza de su trabajo, Gonzalo viajaba muchísimo por carretera, pasando semanas enteras recorriendo fríos polígonos industriales en las afueras de Toledo o Segovia y dejándome completamente sola en nuestro piso de recién casados. Pero yo no sufría por la ausencia porque siempre regresaba por la puerta grande, luciendo una sonrisa deslumbrante, contándome historias graciosas sobre los dueños de las fábricas y entregándome algún detallito barato que había comprado de madrugada en las gasolineras. A mis 25 años, yo no era una mujer que necesitara bolsos de diseño, viajes de lujo a las Maldivas, ni cenas exclusivas en restaurantes con estrellas Michelin, para sentirme la reina del universo. Me bastaba y me sobraba con pasar una noche tranquila de viernes sentada en el sofá del salón, envuelta en una buena manta de lana,
viendo una película de intriga en la televisión, mientras sentía el calor del cuerpo de Gonzalo apretado contra el mío. En realidad, la única persona que ocupaba en mi corazón un lugar tan importante como mi propio marido en esta historia era don Manuel, mi abuelo paterno. Mi madre había fallecido trágicamente a causa de una enfermedad fulminante cuando yo era apenas una niña, y mi padre sencillamente desapareció del mapa a mediados de mi adolescencia, convirtiéndose en un fantasma cobarde que solo enviaba postales genéricas desde el extranjero cada Navidad. Desde ese momento de abandono total, mi abuelo se convirtió en mi única ancla en el mundo, en mi refugio inquebrantable y en el único roble firme bajo cuyas ramas me había resguardado durante toda mi existencia. A sus 74 años de edad, don Manuel era un hombre de costumbres rígidas y rutinas inalterables, un respetado exinterventor del Estado ya jubilado, que vivía completamente solo en un inmenso piso señorial ubicado en el corazón del barrio de Chamberí. Él era un hombre brillante que había pasado casi 4 décadas de su vida profesional, persiguiendo fraudes a gran escala, auditando cuentas públicas millonarias y detectando mentiras camufladas en los balances financieros con solo echar un vistazo rápido a los papeles. Esa mente profundamente analítica, fría y calculadora, nunca llegó a apagarse con la jubilación oficial, y aunque su cuerpo físico se volvía visiblemente más frágil con cada invierno, su cerebro seguía funcionando a la perfección como una máquina de precisión. Su hogar era una propiedad antiquísima e imponente, dotada de techos altísimos decorados con escayola, gruesos ventanales de madera tallada y un suelo de parqué natural que crujía de una manera tan específica y familiar que yo podía recorrerlo entero con los ojos vendados. Desde la triste tarde en que mi abuela falleció, él mantuvo obstinadamente cada uno de los muebles exactamente en el mismo lugar, conservando en el aire ese olor perenne a café recién molido y a las pequeñas bolsitas de lavanda seca que ella le había enseñado a esconder en el fondo de los cajones. El monumental piso contaba con 4 habitaciones desmesuradamente grandes, un salón de estar bañado continuamente por la luz dorada del atardecer madrileño y un comedor inmenso dominado por la gigantesca mesa de caoba maciza. Absolutamente cualquier tasador inmobiliario de la ciudad se frotaría las manos de alegría al evaluar esa propiedad, catalogándola de inmediato como un activo de superlujo situado en una de las zonas residenciales más caras y cotizadas de toda la capital española. Sin embargo, para mí, esos majestuosos metros cuadrados cubiertos de historia no valían ni un solo céntimo de euro en mi mente, porque el dinero jamás podría comprar la paz que me daba cruzar su umbral. Ese lugar representaba mi santuario personal, la fortaleza infranqueable donde había aprendido a andar sosteniéndome de las paredes, donde dormía la siesta a salvo de todo en los sofás de cuero, y donde mi abuelo me secaba pacientemente las lágrimas, asegurándome que nunca estaría sola. Gonzalo, en cambio, escrutaba disimuladamente las gruesas paredes de Chamberí, con unos ojos muy diferentes y calculadores cada vez que íbamos de visita los domingos por la tarde. Yo estaba demasiado embriagada por la ilusión romántica de mi joven matrimonio y cegada por la estupidez de mi propia inocencia para darme cuenta del brillo afilado, parasitario y oscuro que realmente escondía la aparente amabilidad de mi esposo. Las primeras señales de alarma comenzaron a aparecer de una manera tan sutil y enmascarada que mi mente, profundamente enamorada, las confundió fácilmente con gestos de pura amabilidad y devoción familiar. Gonzalo empezó a visitar el inmenso piso de Chamberí sin que yo se lo pidiera, aprovechando las horas en las que él supuestamente terminaba antes su jornada comercial, y yo seguía encerrada en la oficina, cuadrando los libros mayores de los clientes. Me enteraba por mi abuelo de que mi esposo se presentaba en su puerta llevándole cuñas de queso curado viejo, palmeras de chocolate de la pastelería del barrio, y se sentaba durante horas en el salón para charlar animadamente sobre la liga de fútbol o la política nacional. Mi corazón de 25 años latía con fuerza y se llenaba de un orgullo ciego cada vez que escuchaba a don Manuel decirme por teléfono que Gonzalo era un muchacho excelente, atento
y muy diferente a los hombres egoístas de las nuevas generaciones. Debía haber prestado muchísima más atención al tipo de preguntas inquisitivas que mi marido hacía durante esas largas visitas. Pero en ese momento creí que era simple interés, ignorando que en realidad estaba haciendo un levantamiento de información financiera para su plan maestro. El verdadero asedio de Gonzalo comenzó una noche de invierno en nuestro propio piso, mientras yo revisaba unos balances contables bajo la luz amarillenta del flexo del escritorio, tecleando rápidamente en mi ordenador portátil. Él se acercó por detrás, caminando sigilosamente, me besó el cuello con sus labios tibios, deslizó sus manos grandes por mis hombros cubiertos de laya de lúrex y me dijo al oído, con un tono irritantemente condescendiente, que yo era demasiado joven y preciosa para andar preocupándome por herencias burocráticas, sugiriendo que pusiéramos el piso de mi abuelo a nombre de los dos para que él, siendo mayor y con experiencia en ventas, pudiera gestionar ese gigantesco patrimonio por mí. Yo dejé de teclear de inmediato, sintiendo un escalofrío helado recorriendo mi espina dorsal al escuchar aquella propuesta tan repentina y descarada. Mi instinto de analista financiera se activó como un resorte defensivo, porque estoy entrenada para detectar rápidamente cuando los números no cuadran y cuando una transacción no tiene ningún tipo de lógica comercial ni familiar. Me giré en mi silla giratoria, miré fijamente sus ojos oscuros con mis grandes ojos azules, y le respondí con una frialdad absoluta que yo entendía perfectamente de números, que el piso era única y exclusivamente de mi abuelo, y que no había absolutamente nada que gestionar ni poner a nuestro nombre mientras don Manuel estuviera respirando. Vi cómo apretó la mandíbula durante una mínima fracción de segundo, un gesto rapidísimo de furia contenida que disimuló al instante, forzando una sonrisa conciliadora y cambiando de tema rápidamente para no levantar más sospechas en mi cabeza. Al ver que el camino directo a través de mí estaba completamente bloqueado por mi ética profesional, Gonzalo decidió escabullirse por la puerta de atrás y atacar directamente a la supuesta vulnerabilidad de un anciano solitario. Meses más tarde, mi abuelo me relataría con todo lujo de detalles cómo mi marido había cambiado drásticamente su estrategia durante aquellas visitas vespertinas que hacía a mis espaldas. Gonzalo empezó a sacar de su maletín de cuero unos folios arrugados al final de sus visitas, justo cuando ya se estaba despidiendo en la puerta, presentándolos con prisas como simples formalidades o trámites aburridos de la comunidad de vecinos. Mi abuelo, confiando en el hombre que compartía la cama con su única nieta, firmó los 2 primeros papeles que autorizaban el cambio de buzón y la actualización del censo de residentes, creyendo que realmente eran favores administrativos. Hasta que llegó aquella fatídica tarde de jueves en la que Gonzalo cometió la soberbia equivocación de subestimar el intelecto de un hombre que había pasado casi 40 años auditando fraudes para el Estado. Gonzalo puso sobre el tapete de ganchillo del comedor un documento con un formato muy distinto, argumentando apresuradamente que era una nueva actualización catastral impuesta por el Ayuntamiento de Madrid y que necesitaba su firma en ese mismo segundo. Mi abuelo ignoró la urgencia fingida de mi marido. Sacó sus gafas de lectura del bolsillo de su camisa de algodón blanco, se las acomodó lentamente sobre el puente de la nariz y comenzó a examinar el folio en completo silencio. El viejo interventor leyó detenidamente el primer párrafo, repasó el segundo renglón, frunció el ceño marcando profundamente las arrugas de su frente y levantó la vista de golpe, sintiendo el tufo apodrido emanando del papel. Le devolvió el folio extendido sobre la madera y le exigió a Gonzalo, con una voz baja y rasposa, que le explicara exactamente qué significaba aquel galimatías legal sobre la cesión incondicional de propiedades. Mi esposo balbuceó, se puso visiblemente rojo bajo su piel bronceada e intentó utilizar su encanto de vendedor comercial para confundir a mi abuelo con términos técnicos inventados sobre leyes de arrendamiento urbano. Don Manuel no se inmutó lo más mínimo ante el teatro. Tomó el documento con firmeza, lo dobló cuidadosamente en 4 partes perfectas y se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, anunciando con calma que lo leería más tarde con su abogado. Gonzalo perdió la compostura al instante. Se inclinó agresivamente sobre la mesa invadiendo el espacio personal del anciano
y le exigió que se lo devolviera de inmediato, argumentando que el plazo legal vencía esa misma tarde. Mi abuelo negó con la cabeza sin parpadear, cruzó los brazos sobre su pecho y le ordenó con una mirada de acero que saliera de su casa en ese mismo instante. Gonzalo se levantó de un salto, agarró su abrigo con violencia, salió dando unos pasos pesados y furiosos por el pasillo y cerró la puerta principal de un tremendo portazo que hizo temblar los marcos de los cuadros en la pared. Esa misma noche, sentado en la penumbra de su salón iluminado únicamente por la luz anaranjada de la farola de la calle, mi abuelo descolgó el viejo teléfono fijo y marcó el número de su gran amigo de toda la vida, el exnotario don Fernando. Le leyó palabra por palabra el contenido de los párrafos centrales, y don Fernando escuchó pacientemente al otro lado de la línea sin interrumpir ni una sola vez. El silencio pesado del exnotario llenó el auricular durante unos segundos interminables, hasta que soltó un profundo suspiro cansado y le confirmó a mi abuelo con voz de plomo que aquel papel era una cesión de derechos universal, y que si lo hubiera firmado, le habría entregado la titularidad absoluta de su hogar a ese buitre estafador. Mi abuelo colgó el pesado auricular negro, entrelazó sus dedos nudosos sobre sus rodillas y se quedó mirando al vacío durante varias horas en medio de la oscuridad. Él sabía perfectamente que si me contaba la verdad en ese instante, sin tener pruebas físicas irrefutables, mi corazón de 25 años, todavía muy ingenuo y ciegamente enamorado, buscaría excusas para defender a mi marido y me negaría a creer que el hombre que me besaba por las mañanas era un monstruo calculador. Así que el viejo auditor de cuentas hizo lo que mejor sabía hacer tras una vida persiguiendo crímenes financieros. Guardó silencio absoluto, afiló su ingenio y preparó pacientemente el cebo. Dispuso las piezas en el tablero mental, comprobó la grabadora de su teléfono móvil y se sentó a esperar la próxima vez que el lobo cruzara la puerta de su casa. Firmemente decidido a atraparlo con las manos en la masa para que yo pudiera despertar de una vez por todas de mi falsa e idílica mentira de juventud. Aquella tarde salí temprano de la oficina con una extraña presión oprimiéndome el pecho, un nudo frío e inexplicable en la boca del estómago que me gritaba que algo estaba terriblemente mal en mi supuesta vida perfecta. Conduje mi coche de forma casi automática atravesando las bulliciosas calles de Madrid, buscando desesperadamente refugio en el único lugar que siempre me había dado paz, el piso señorial de mi abuelo en el corazón de Chamberí. Crucé la puerta de entrada sin llamar antes al telefonillo, girando mi propia llave en la cerradura, y fue entonces cuando me topé de bruces con don Manuel, que tenía la cara blanca como la pared y los ojos muy abiertos. Me arrastró frenéticamente por el pasillo, me obligó a agacharme y me metió a empujones bajo la pesada mesa de caoba del comedor, ordenándome en un susurro cortante y ronco que no respirara fuerte y que me quedara completamente inmóvil. Justo un segundo antes de que sonara el timbre de la calle. El suelo de parqué estaba helado bajo mis rodillas. El espacio olía fuertemente a cera para madera, y yo tuve que abrazarme las piernas con fuerza, apretando la espalda contra la pared para caber en aquel hueco oscuro, preguntándome a mis 25 años qué locura estaba sucediendo. Escuché con total claridad cómo la puerta principal se abría, reconociendo instantáneamente el crujido específico que hacían los zapatos de Gonzalo al pisar la entrada de madera, y sentí un escalofrío de terror recorrer mi espina dorsal. Él saludó a mi abuelo usando esa voz suave, empalagosa y estudiada que utilizaba conmigo cuando quería convencerme de algo, diciendo que pasaba a hacerle una visita rápida para traerle un poco de embutido ibérico. Mi abuelo le indicó que pasara al comedor y le ofreció preparar un té, caminando muy lentamente frente a mi escondite y dándome una ligerísima patadita en la punta del zapato bajo la mesa para recordarme en silencio que no hiciera ningún ruido. Escuché cómo arrastraban una de las pesadas sillas, cómo Gonzalo tomaba asiento justo encima de mí, tan cerca que pude distinguir el leve roce de la tela de su pantalón de traje contra la madera de la pata de la mesa. Los primeros 5 minutos fueron una agonía de banalidades absolutas, una cháchara falsa e irritante, donde mi marido preguntaba amablemente por la presión arterial del anciano
y por los resultados de sus últimos análisis médicos de la Seguridad Social. Pero pronto el ambiente se volvió denso, pesado y frío, y la voz de Gonzalo fue perdiendo paulatinamente todo su rastro de dulzura hasta transformarse en un tono cortante, seco y cargado de una urgencia muy peligrosa. Gonzalo golpeó impacientemente la mesa con los nudillos y le espetó a mi abuelo sin ningún tipo de filtro que ya no tenía tiempo para más jueguecitos, que necesitaba esa firma en la sesión de derechos hoy mismo porque los acreedores ya le estaban pisando los talones y no aguantaban más excusas. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un grito ahogado en mi garganta, sintiendo cómo mi corazón de joven esposa ingenua comenzaba a resquebrajarse en 1000 pedazos dentro de mi pecho, con cada palabra que salía de la boca de mi marido. Don Manuel, manteniendo esa pasmosa calma de hombre curtido en 1000 batallas financieras, le respondió arrastrando las palabras con lentitud, exigiéndole que pusiera las cartas sobre la mesa de una vez por todas, y que confesara a cuánto ascendía realmente la deuda que lo tenía tan desesperado. Gonzalo lanzó un resoplido cargado de frustración que retumbó en la madera sobre mi cabeza y comenzó a vomitar una avalancha de confesiones financieras que destrozaron la realidad de mi matrimonio en menos de 2 minutos. Explicó aceleradamente que había pedido préstamos a 5 prestamistas usureros distintos, que la suma total superaba los 80,000 euros en deudas debido a unas inversiones inmobiliarias en negro que habían resultado ser una estafa gigantesca y que lo habían arruinado por completo. Pero el verdadero puñal me lo clavó en el centro del estómago cuando confesó a gritos que los bancos ya le habían cerrado las puertas hace meses y que había puesto a escondidas nuestro propio piso matrimonial como aval de los préstamos, arriesgándose a dejarnos en la puta calle, en cuestión de semanas si no conseguía entregar el piso de Chamberí. Mis grandes ojos azules se llenaron de unas lágrimas ardientes y espesas que me nublaron la visión en medio de la penumbra, mientras yo intentaba asimilar que el hogar que creía seguro y el futuro estable que pensaba que estábamos construyendo juntos no eran más que un castillo de naipes podrido. La voz de don Manuel sonó gélida, cortante y absolutamente implacable, atravesando la madera del comedor como si fuera un disparo dirigido directamente al centro de la frente de mi esposo, preguntándole sin rodeos: ¿y qué puñetas pensabas hacer con mi nieta cuando todo esto estallara? Se hizo un silencio sepulcral, espeso e infinito, que duró apenas 3 segundos, pero que a mí me pareció toda una maldita eternidad agazapada en la oscuridad. Cuando Gonzalo finalmente respondió, su voz carecía de cualquier rastro de amor, de arrepentimiento o de empatía. Era la voz de un reptil calculador soltando su veneno. No te equivoques, viejo. Elena nunca fue parte de mi plan. El plan siempre fue conseguir tu maldito piso. Sentí cómo mi respiración se cortaba de golpe, como si alguien me hubiera propinado una patada brutal en las costillas, mientras yo escuchaba aterrada cómo el hombre al que le había entregado mis 25 años de vida me arrancaba la dignidad a tiras. Él continuó hablando con un desprecio repugnante, explicando sin pudor que mi extremada juventud, mi belleza ingenua y la ciega confianza que yo le profesaba lo habían convertido en la tapadera perfecta, porque él necesitaba a una chica buena y tonta que no hiciera preguntas incómodas mientras él preparaba el asalto al verdadero premio, la herencia del viejo interventor. En ese minúsculo instante debajo de la mesa de caoba, comprendí con una claridad devastadora que yo nunca fui el amor de su vida, que mi juventud solo había sido una herramienta útil, y que mi matrimonio entero, desde aquella primera mirada furtiva en la cena de Navidad, había sido la estafa más calculada y ruin del mundo. El silencio volvió a adueñarse de la sala, pesado y definitivo, hasta que mi abuelo dijo con voz solemne y arrastrada que aquel precioso piso jamás sería suyo, ni en esta vida ni en la otra, y que aquella confesión asquerosa acababa de quedar grabada para la posteridad. Escuché el sutil chasquido electrónico de un botón de teléfono pulsado en la mesa y supe, con una certeza fría y absoluta que me secó las lágrimas de golpe, que la niña tonta y enamorada que había entrado a ese piso hacía 1 hora acababa de morir debajo de esa mesa, dejando paso a una mujer de hielo dispuesta a destruirlo absolutamente todo.
El clic metálico y definitivo de la grabadora del teléfono de mi abuelo resonó en el comedor como el chasquido del cerrojo de una celda, y fue exactamente en ese instante cuando apoyé las palmas de mis manos sobre el suelo, encerado para salir de mi escondite. Mis rodillas crujieron levemente al estirarse después de haber estado tanto tiempo encogidas en la oscuridad, y me puse en pie muy despacio al lado de la inmensa mesa de caoba, sacudiendo una mota de polvo invisible de mi falda oscura con una tranquilidad que me asustó a mí misma. Gonzalo levantó la vista de golpe al escuchar el roce de mi ropa, y vi cómo el color de su piel bronceada se desvanecía en menos de un segundo, transformando su rostro apuesto en una máscara patética de auténtico pánico, al descubrir que su joven y tonta esposa había estado escuchando su propia sentencia de muerte. Se levantó de la silla tropezando con sus propios pies, abriendo los brazos en un gesto instintivo y desesperado para intentar abrazarme, pero se frenó en seco al chocar violentamente contra el muro de hielo absoluto que emitían mis grandes ojos azules. Intentó balbucear mi nombre, juntando las manos a la altura del pecho para jurarme que todo lo que había dicho era una simple exageración provocada por el estrés de las deudas y que me amaba con locura, pero yo levanté la mano derecha y lo silencié con un gesto tajante. No derramé ni una sola lágrima. No grité histérica como él probablemente esperaba que reaccionara una chica de 25 años, sino que le recité de memoria, con un tono de voz gélido y mecánico, el desglose exacto de los 80,000 euros en deudas que acababa de confesar. Le detallé las implicaciones penales de haber utilizado nuestro domicilio conyugal como aval bancario a mis espaldas, enumerando los delitos de falsedad documental y fraude financiero con la misma frialdad con la que cuadraba los balances contables cada mañana en la gestoría. Gonzalo me miraba boquiabierto, retrocediendo un paso como si mis palabras le estuvieran quemando la piel, dándose cuenta por primera vez en 3 años de que debajo de mi rostro angelical se escondía un cerebro infinitamente más calculador que el suyo. Mi abuelo se levantó de su asiento con movimientos pausados, cogió su teléfono móvil de la mesa y giró la pantalla iluminada hacia la cara de Gonzalo, mostrándole los 53 minutos de audio grabados y advirtiéndole que esa confesión era su ruina absoluta. Vi la rabia animal estallar en las venas del cuello de mi esposo, que hizo un amago violento de abalanzarse sobre el anciano con la mano extendida para arrebatarle el dispositivo y destruir la única prueba de su calaña. Pero antes de que sus dedos rozaran el teléfono, la figura imponente de don Fernando apareció desde el pasillo oscuro de la entrada, golpeando fuertemente el suelo de parqué con la punta de su paraguas para detener la agresión. El viejo exnotario se plantó frente a Gonzalo con una postura inquebrantable, ajustándose el nudo de su corbata de seda burdeos y anunciando con una voz atronadora que llevaba 10 minutos escuchando todo desde la puerta principal, y que si daba un solo paso más, marcaría inmediatamente el número del juzgado de guardia y de la Policía Nacional para que lo sacaran de allí esposado. El cobarde que decía ser mi marido miró frenéticamente a los 3 rostros helados que lo rodeaban. Comprendió que había caído en una trampa perfecta, dio media vuelta y salió corriendo del piso como una rata asustada, tropezando en el umbral antes de desaparecer por las escaleras. A la mañana siguiente, me puse mi traje chaqueta de color azul navy. Me recogí el pelo en una coleta tirante y me presenté en los juzgados de lo familiar de Madrid, antes de que el sol terminara de iluminar la ciudad. Llevaba bajo el brazo una carpeta plastificada de color negro brillante que contenía mi demanda de divorcio exprés, acompañada de un acta notarial gigantesca donde había impreso y certificado hasta el último mensaje de WhatsApp que Gonzalo me había enviado intentando manipularme de madrugada. La audiencia preliminar se celebró 3 meses después, en una sala de vistas bañada por unas luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera enfermo, y ver a Gonzalo sentado en el banquillo contrario me produjo una inmensa repulsión. Llevaba un traje gris barato que le quedaba grande, lucía unas ojeras oscuras y hundidas, y miraba nerviosamente a su abogado novato, un chaval inexperto que intentó patéticamente impugnar la grabación de audio alegando una supuesta vulneración del derecho a la intimidad en el ámbito familiar. Teresa,
la veterana abogada de mi abuelo, se levantó lentamente ajustándose la toga negra. Se acercó al estrado y destrozó el frágil argumento de la defensa en apenas 2 minutos de reloj. Demostró con precisión quirúrgica que la grabación se había realizado en el domicilio privado de un hombre de 74 años que estaba siendo extorsionado económicamente, y que documentar esa amenaza era un ejercicio irrefutable de legítima defensa para proteger el patrimonio de la tercera edad. La jueza, una mujer de mirada severa y labios apretados, admitió el audio como prueba principal sin pensárselo 2 veces, y dictó una sentencia que cayó sobre Gonzalo como una auténtica losa de granito. El fallo judicial determinaba que yo conservaría la totalidad de mis bienes y ahorros, demostrando que el matrimonio se había constituido con claros fines fraudulentos, y dejándolo a él solo frente a la gigantesca montaña de deudas que había contraído a mis espaldas. Las consecuencias de su ambición desmedida y de haber subestimado mi inteligencia lo aplastaron en cuestión de semanas sin que yo tuviera que mover ni un solo dedo más en su contra. Las financieras buitre descubrieron su paradero al quedarse sin su coartada de marido perfecto. Y una mañana cualquiera, 2 hombres con caras de pocos amigos se presentaron en su oficina para embargarle el coche directamente en el aparcamiento de su empresa. Sus compañeros comerciales le dieron la espalda, la vergüenza pública de haber intentado estafar a una chica joven y a su anciano abuelo corrió como la pólvora por todo su círculo social, dejándolo más solo que la una. La última vez que escuché pronunciar su nombre, alguien me contó por encima que había recogido sus 4 cosas en bolsas de basura y se había fugado a otra provincia del sur, huyendo desesperadamente de las llamadas de los prestamistas y de la sombra de su propia estupidez. Las primeras semanas después de firmar los papeles del divorcio fueron, sin lugar a dudas, las más raras y silenciosas de toda mi vida. Despertaba sola en mi nueva cama, y en lugar de sentir el peso opresivo de estar esperando a que la máscara de mi marido cayera o que algo malo pasara, descubrí un silencio espacioso y limpio que me permitía respirar hondo sin pedir disculpas. Empecé a notar que pequeñas partes de mi propia identidad habían estado secuestradas, dándome cuenta de que en realidad me encantaba tomar el café matutino con mucha leche y espuma, y no ese líquido negro y amargo que bebía por inercia para complacer las rígidas rutinas de Gonzalo. Descubrí el inmenso placer de dormir con la ventana entreabierta incluso en invierno para sentir el aire fresco de la ciudad golpeándome la cara, abrazando la certeza de que a mis 25 años tenía toda una vida por delante y no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. La primera decisión verdaderamente adulta y firme que tomé con mi recién estrenada libertad fue blindar legalmente el inmenso piso de Chamberí contra cualquier buitre que quisiera acercarse. Me presenté en casa de don Manuel con mi ordenador portátil bajo el brazo y una gruesa carpeta llena de documentos, sentándonos frente a frente en esa misma mesa de caoba que apenas unos meses atrás había sido mi oscura trinchera. Redactamos un testamento blindado ante notario. Le garantizamos a mi abuelo el derecho vitalicio de usufructo para que nadie pudiera echarlo jamás de su hogar, y di de alta la propiedad en el sistema de alertas del registro de la propiedad, para que cualquier movimiento extraño me enviara una notificación directa a mi teléfono móvil. Don Fernando, el viejo exnotario, pasó a visitarnos esa misma tarde. Observó la madera cubierta de papeles legales, me miró fijamente a los ojos y me soltó una reflexión que se me quedaría grabada a fuego en la mente al preguntarme con tristeza cuántos ancianos en esta ciudad estaban siendo devorados vivos por sus propias familias sin tener a una nieta valiente y preparada que supiera defenderlos. Aquella simple pregunta fue la chispa que encendió mi verdadero propósito vital, haciéndome comprender de golpe que la estafa de mi exmarido no había destruido mi juventud, sino que la había afilado bajo presión hasta convertirla en un arma de doble filo. Apenas un mes después de aquella revelación, entré al despacho de mi jefa en la gestoría y presenté mi carta de renuncia irrevocable sin dudarlo ni un segundo. Invertí los pocos ahorros que había logrado rescatar del proceso de divorcio en alquilar un modesto local, a pie de calle, en un barrio residencial de Madrid. Pinté yo misma las paredes de un tono beige cálido y relajante. Coloqué unos sillones orejeros especialmente mullidos
en la sala de espera, pensando en las espaldas delicadas de mis futuros clientes, y colgué una placa dorada en la puerta que anunciaba con orgullo mi nuevo despacho de orientación patrimonial y defensa del mayor. El boca a boca entre las señoras del barrio funcionó muchísimo más rápido que cualquier costosa campaña de marketing en Internet, y en cuestión de semanas mi agenda estaba repleta de abuelas asustadas y abuelos confundidos que necesitaban a alguien que les tradujera las trampas legales de sus propios herederos. Don Manuel venía muchas tardes a hacerme compañía, sentándose silenciosamente en uno de los sillones de la recepción con un café humeante en las manos, simplemente para observarme trabajar. Nunca me lo dijo directamente con palabras, pero la forma en que sus ojos cansados brillaban de orgullo cuando me veía destrabar un expediente abusivo o enfrentarme por teléfono a un familiar aprovechado, era la recompensa más grande que podría recibir en el mundo. Una noche de noviembre, después de apagar las luces del despacho y echar el cierre metálico, me quedé de pie en la acera bajo la luz anaranjada de la farola y marqué el número de mi abuelo desde mi teléfono móvil. Cuando descolgó al segundo tono, le pregunté con una sonrisa melancólica si se acordaba de aquella tarde en la que me había empujado aterrorizado hacia el suelo del comedor. Él soltó una carcajada corta, ronca y llena de sabiduría anciana, respondiéndome que había sido la única manera de romper mi ceguera, porque si él me hubiera contado la traición de Gonzalo en voz alta, yo habría dudado por amor, pero al escucharlo, con mis propios oídos desde la oscuridad, la verdad se volvió innegable para siempre. Me quedé mirando el letrero de mi negocio iluminado por la luz de la calle. Suspiré profundamente, llenando mis pulmones de aire frío, y le di las gracias en voz baja por haber tenido el valor inmenso de esconderme bajo aquella maldita mesa. Colgué el teléfono, me guardé el dispositivo en el bolsillo de mi abrigo cruzado y comencé a caminar hacia mi coche, sintiendo el olor a tierra mojada y asfalto madrileño, sabiendo que finalmente era libre, implacable y dueña absoluta de mi propio destino. Ahora, si esta historia de superación te ha hecho hervir la sangre y luego sonreír de satisfacción, haz clic en suscribirse, déjame un me gusta y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú si te encontraras agachado bajo esa mesa escuchando la gran mentira de tu vida.